¿Cómo hace usted para hacer los giros de la A2? Complicado. Yo creo que la complicación más será por la noche. Los vehículos que se encuentren estos cambios, estos giros por la noche con las nieblas que suele haber por aquí, por esta parte. Y todo eso sí puede ser complicado. Igual aquí lo que tendría que haber es una buena señalización. No es mala, pero debería ser mejor. ¿Y no se ha encontrado todavía con colapsos? Bueno, a las veces, porque a las veces vienen góndolas que no cogen, traen máquinas anchas y por eso pues está la cosa. Eso va bastante bien. Por lo que estamos viendo, ustedes los camioneros son los que más empatizan con esta situación. Estamos diario en ello, entonces claro, tienes que andar diario en la carretera y pasa que claro, a veces no se respetan las señales y ahí vienen los problemas. Comprensión y paciencia deberán tener los conductores a su paso por la A2 y confianza en el resultado de estas obras, que se fecha para el próximo mes de junio, aunque para antes ya se plantean otras dudas. ¿En Semana Santa qué van a hacer? Porque en Semana Santa los desplazamientos son masivos. Si un día normal hay atasco, cuando haya salida y retorno en Semana Santa, ¿qué se contarán? ¿50 kilómetros de atasco? Bueno, y después de 2 horas haciendo estas paradas y cantando por todo el pueblo, ¿cómo acaban esas gargantas? Pues un poco flojas, pero bueno, como lo hacemos con tanta ilusión y con tanta cosa, pues hacemos todo lo que podemos. En Mandalía es un pueblecito de la Hoya de Huesca. La cerámica es una de las tradiciones más importantes y quien lo sabe muy bien es Raimundo. Él es ya la generación número 8 de alfareros de esta misma familia. Hola Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Alba, muy buenas tardes también a ti. 8-18. Lo que pasa que documentación en realidad solo de las 4 últimas generaciones. Pero bueno, aquí lo tenemos. Raimundo Avió. Seguro que muchos se lo imaginaban más mayor. Pues no, es joven. Es un alfarero joven. Porque decidió seguir, por cuestiones de la vida, con el negocio familiar, con la artesanía de sus antepasados. Y aquí estamos viendo cómo sale la materia prima, Raimundo, de esta máquina que yo no sé cómo se llama. Se llama galletera, pero es una amasadora. Galletera o amasadora. Y claro, yo le he preguntado, ignorante de mí, ¿y esto dónde lo compras? Y me ha dicho, yo esto no lo compro, chata, yo esto lo voy a buscar por aquí, por la zona, claro. ¿Anda? Porque precisamente lo que diferencia a los alfareros es la materia prima. Exactamente, la materia prima es lo que nos diferencia a todos. La forma de trabajar es la misma en todas partes, pero es la materia prima la que nos diferencia en el producto final. Entonces, pico y pala y al monte. Sí, no queda otra. Además no pueden intervenir máquinas. Tiene que ser manual. Bueno, sí. Vamos a coger esto y nos lo llevamos al torno, ¿te parece, Raimundo? Y así vamos a enseñarles cómo maneja la cerámica, la arcilla este señor, ¿eh? Porque yo creo que hay gente que para relajarse se apunta a yoga o a tai chi o a pilates ¿no? Pues ver a este hombre en acción también relaja. Y si no, ya me lo vas a decir, Alba. Ya verás, esto... Anda. Esto son los golpes necesarios para... Sí, le tiene que dar azotes, ¿verdad? Sí, hay que hacerlo para sacarle el poco aire que le ha podido quedar. Anda, eso no lo sabía yo, fíjate, de esto me entero en directo también, Alba? Me ha dicho, en realidad, no le doy todo lo fuerte que debo darle porque salpicaría el barro y los mancharía a todos, que saldría disparado por aquí. Y ahora, una vez que está aquí, el torno a trabajarlo. Yo le he dicho, ¿esto es fácil o difícil? Y me ha dicho, esto una vez que sabes, es muy fácil, ¿eh? Qué gran respuesta. Raimundo, yo no sé cómo se siente un joven, porque joven eres, que tiene tantas generaciones en la familia. ¿Lo sabió? En este pueblo sois, bueno, pues casi famosísimos aquí y en todas partes. Hombre, eso lo único que hace es crearte una presión en cuanto a que... Pues entonces sois malísimos, Raimundo, no te preocupes. No me interesa eso precisamente. Porque... No te preocupes, no, presión ninguna. Pero la firma familiar, ¿cuál es? Porque claro, aquí estamos viendo las piezas en frío, sin cocer, pero la firma familiar, ¿dónde está? Está siempre en la base de las piezas y todas las bases, o sea, todas las piezas las firmamos, todas, con el apellido Avió. Ahí estamos viendo las imágenes de esa exposición magnífica que tienen aquí. Y al final, ¿por qué Raimundo decidió quedarse en este taller, aquí, haciendo alfarería? Porque te permite trabajar en lo que tú quieres. Yo creo que principalmente es por eso. Sí, consigo hacer lo que yo quiero. O sea, no estoy obligado a hacer una pieza en concreto ni una cantidad determinada, no, simplemente hago lo que me gusta.
Y aquí tenemos unas cuantas piezas varias. Esta, por ejemplo, es un jarroncito, podríamos decir, ¿no? Al final lo cambiaré. ¿Lo cambiarás? Y no sé, pero vamos, podría ser perfectamente un jarroncito. Y fíjate, allí tenemos un poco de todo, ¿eh? Tacita, copa, cuenco, jarrita. Y estas jarras que son, bueno, estos jarrones un poco más grandes, así, seguro, Alba, que los hemos visto más de una vez, las dos, son las cucañas. Claro, ¿qué pasa? Que las cucañas tienen una vida muy corta. Ojo, ojo, no nos vayamos a caer por ahí. Eso muy es, breve. Aquí, con cuidado. Fíjate la cantidad de cucañas que tienen, porque ¿qué va a pasar? Que estas cucañas van a llegar al pueblo en cuestión y van a ser asesinadas por las criaturas con un palo y con toda la mala leche del mundo para que de ahí salgan cosas buenas. Entonces, claro, realmente, Raimundo, no se puede uno matar tampoco demasiado, ¿no? Pero vamos, que ya son bastante bonitas para ser cucañas que duran minutos. Bueno, pero lo que tiene que hacer es cumplir su misión. Son cucañas, son piezas que se van a romper, entonces tampoco hay que hacerlas con una perfección nada del otro mundo. Esto nos hace felices a los niños, las cucañas, ¿eh? ¿Quién no ha disfrutado? Y a mí, que me ponga ahora, ¿te crees que no me gustaría empezar a romperlas? Anda. ¿Sí? Claro. Yo también le he preguntado, esto que tienes aquí, que está pues más o menos recién hecho, ¿se podría reciclar? Y me ha dicho siempre, hasta cocido. Lo que pasa es que una vez cocido ya es más complicado. Es más problemático, pero el barro, mientras está todavía con humedad, se puede recuperar siempre y volver a empezar otra vez. O sea, eso nos permite que si nos equivocamos, es cuestión de volver otra vez con el barro a la galletera, a la amasadora, y vuelta a empezar. Podemos crear las piezas tantas veces como nos equivoquemos. Esto a mí me gusta, porque ves, así te pones así y cometes un error y vuelves a empezar. Claro, lo vuelves a empezar. Esto es como la goma de borrar y el lápiz, ¿eh? Que una vez que te obligan, ya te haces mayor y te obligan a coger el boli y dices, bueno, menos mal que está el Tipex, que es un invento un poco más nuevo, pero bueno. ¿Y gusta, Raimundo, lo de estar aquí así con las manos metidas en el barro? A mí, por supuesto, pero que cualquiera que nos ve trabajar cuando vamos a las ferias... Mira, ¿ves? Se vuelve a empezar, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Siempre la gente te pide que si le dejas ponerse aquí, y por supuesto que le dejamos. Hombre, claro que sí. En mi caso yo he dicho que vamos a obviarlo porque con lo cifras que soy seguro que tiro aquí todo lo que tiene hecho. Yo le voy a pedir a Julio, que está por allá, que es el padre de Raimundo, que venga aquí conmigo porque... ¿Qué pasa? Que nosotros, ya lo saben, que no llegamos aquí y entramos en directo y ya está. Estamos un rato antes, no nos preparamos y demás, y nos han invitado a un café. Nos han invitado a un café aquí al llegar, ellos que son, pues nos han tratado muy bien. Y al lado donde tenían las cosas del café, Julio, es un placer saludarle, tenían un tarrito de crema para las manos. Y yo le he dicho, claro, es que esto de trabajar con las manos, le he dicho, el barro deshidrata, enséñanos las manos, por favor, Julio. Te lo prometo, Alba. Son unas manos que damos la vuelta, ni un callo, suaves, fenomenal, pero como el culito de un bebé. Esto es gracias a la arcilla. Sin lugar a dudas. Esto está claro, porque casi 60 años, todos los días tocando el barro, en lugar de estar deterioradas, como ves, todavía funcionan. Funcionan y funcionan muy bien, que hace maravillas también este señor, ¿eh? A pesar de ser 60 años ya funcionando en el torno, sigue haciendo maravillas. Pues nada, con la imagen de Raimundo, allí, dándole que te pego al barro, nos despedimos y les deseamos, pues por supuesto, muchos éxitos más para la familia Bio, que es una tradición, la de Vandaliés de alfareros, increíble. Muchísimos años y muchísimas más generaciones dedicadas a ese oficio. Gracias, Laura. Y si en Vandaliés encontramos el paraíso de los alfareros, el de los animales podría estar en Olaya. Van a ver por qué se lo decimos. Hola, Beatriz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Salva. Buenas tardes a todos. La verdad es que hoy me alegro mucho de estar en Olaya, porque realmente en este barrio pedáneo de Calamocha no habíamos estado nunca. ¿Verdad que no? No. ¿Angelina? No. Y claro, yo una vez hice un vídeo en Calamocha con el autobús y estaba Angelina y hoy me ha recordado. ¿Verdad que te dije, tienes que venir a Olaya? Sí. ¿Y aquí estamos? Pues muy bienvenidos. Claro que sí. Claro que sí. Vamos andando un poquito, Angelina, porque es que este barrio pedáneo de aquí de Calamocha tiene unos 40 habitantes o así, más o menos. Sí, o 45, ahora ya va subiendo el pueblo, 40 nos quedamos en invierno. En invierno, poquicos pero bien avenidos. Hombre, eso siempre. Y me ha dicho, te voy a enseñar que tengo lo que tú decías, el paraíso de los animales. ¿Vamos para adentro? Venga, vamos a ir entrando, Angelina, porque me va a enseñar el corral, que tiene aquí todas las gallinas y todos los
pollos que ella tiene. Mira, ya nos saludan por ahí los pollicos. Mira, ¿qué tenemos por aquí, Angelina? Mira los pollos que tengo para Pascua ya, ¿eh? A ver, ¿cogeremos alguno? ¿O no se dejarán? Sí. No sé yo si se dejarán, ¿eh? Que mientras ella los coge me decía, mira, me habéis pillado con la ropa de faena, porque claro, lleva el mono que lleva para cuidar a los animales. ¿Les asusto por aquí? A ver, espera, que esto va a ser muy divertido. Vamos a asustarles por aquí. ¡Vamos! Mira, 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 mira. Mira, ya tenemos uno. Estos son muy pequeñitos, ¿no? No, ya pesan más de 1 kilo. Más de 1 kilo, pero sí. ¿Estos ponen huevos? No, estos son del engorde para matar los tiernicos, para hacerlos fritos con pimiento, con champiñón. ¡Qué bien! ¿Y esto cuándo toca comérselos? ¿Cuándo? ¿Para Pascua? ¿Para Pascua? Para Pascua. Pues ya les queda poco, ¿eh? Poco les queda. Pobres. Mira, por ahí. Sí, pues, y estos están buenos también al hornico, ¿no? También muy buenos, asados muy buenos. ¿Cuántos tiene, Angelina? Por aquí que tiene un montón. Sí. Por ahí. 6, ahora hay 6, hay pocos. Al verano tengo más porque gasto más. Claro. Ahora menos. Ahora menos. Pues bueno, yo creo que nos puede enseñar más cositas que tiene por ahí, ¿no? Vamos, porque tiene aquí una de jaulas para los pollos. Por aquí, ¿qué tenemos, Angelina? Vamos a enseñar. Ahora tenemos aquí las gallinas con los huevos. Uy, los huevos y las gallinas, pero vamos a recoger huevos y todo. Mira, vamos a por la huevera, yo se la aguanto. Vamos a recoger huevos en corral, pero estos además de corral, no se piensen, porque me meto ahí con usted. Venga, vamos a meternos aquí. El cámara no sé si podrá, porque esto... ¡Uy! ¿Cómo nos chillan los gallos? ¿Pero cuántos huevos tiene? Aún tiene buena cosecha de huevos, ¿eh? Aún hay buena cosecha. Estas sí que son ponedoras. Ponedoras. Madre mía, que han dicho estos pollos y estas gallinas han dicho, porque han venido aquí a molestarnos, los de la tele, ¿no? No puedes pasar más. Que no cabe, que tenemos la puerta muy pequeñica y Antonio se nos ha quedado ahí en la puerta. Está agachado, casi, de rodillas casi en el corral, porque no puede entrar. Madre mía, la cantidad de huevos. ¿Y con estos qué hace? Porque aquí Angelina tiene una casa rural, ¿a que sí? Sí, cuando viene la gente les doy huevos. Huevico. Como a vosotros. Como a nosotros, nos dará huevos. Sí. Y hay algunos más pequeñicos, mira Estos son de estas. Vamos a enseñar un huevico. Mira qué pequeñitos son estos huevos. Sí. Pequeñitos. Pero esos son más gustosos. Son más gustosos. De estas gallinas más pequeñas, ¿sabes? Vamos a ir saliendo con los huevos, que ya tenemos todos, Angelina. Vale. Vamos a... Cuidado con la cabeza, que vamos ahí con la cabecica. Mira qué cesta de huevos tenemos. Ven aquí, ven. Los conejos también queréis, ¿verdad? También tenemos conejos y todo. Pues ¿cuántas cosas tenemos en este corral de Angelina? No sé si nos dará la luz para ver los conejos. Entramos, Antonio, vamos a seguirnos por aquí dentro porque... Mira, ¿pero esto? ¿Este conejo tan grande? Ese es el padre. Ese es el padre. ¿Qué vas a hacer? Fíjate con linterna. Angelina. Vámonos para afuera, Angelina, que tenemos los huevos. Hemos visto a los conejos y yo creo que realmente... Véngase conmigo, Angelina, por aquí. Que con esta cesta de huevos, como os decía, que tenemos una casa rural aquí en Olaya, que nos la va a enseñar Angelina. Y realmente, con todos estos huevos que tenemos aquí, vamos a hacer algo que ella le da siempre a sus huéspedes y a sus inquilinos en la casa rural, que realmente lo podemos bautizar como... huevos de Casa Angelina. Huevos de Casa Angelina, huevos con conserva, que me ha dicho a mí antes, que también la tiene. Así que vamos a coger los huevos, deme la mano, los bracetes y nos vamos para la casa rural. En unos minutos volvemos con vosotros, Alba. Pues enseguida volvemos, con Angelina y contigo. Gracias, Beatriz. Ni Antena 3, ni Telecinco, ni La Sexta, ninguna de ellas. Aunque y eso que la antena que hay arriba sobre el tejado es de última generación. Es más fácil abrir una puerta con una tarjeta de crédito que con su propia llave, pero tranquilos, porque Roberto ha ideado un nuevo sistema de seguridad que hará temblar a muchísimos cacos. ¿Quieren conocer este novedoso sistema de seguridad Made in Aragón? Se lo mostramos en unos minutos aquí, en Aragón en Abierto. Enseguida vemos ese sistema antirrobo. Antes continuamos con otras historias. Algunos ven tan solo un canal, otros ven la televisión solo a ratos y otros con una pésima calidad de imagen. Les hablamos de los problemas que sufren los vecinos de Loporzano, en Huesca, precisamente desde que llegó la TDT. Escuchen.
cambiar de canal y ver la televisión no es fácil siempre. Y, por ejemplo, en Coscollano, donde nos encontramos, un pueblecito que pertenece al municipio de Loporzano, pues ocurre con mucha frecuencia precisamente desde el día en que entró la TDT en nuestras vidas, el 2 de abril del 2010, y, señor Marco, pues los fines de semana, por ejemplo, solo pueden ver un canal, el nuestro, casualmente. Exactamente, solo ese. Entre semanas se ven más, pero los fines de semana solo ese. Y claro, cuando uno intenta ver un partido de fútbol, una película, una serie... Pues tienes que morir a lo que hay porque solo sale lo mismo, siempre estamos con lo mismo. Y antes de meter el TDT se veían todas y ahora no se ve y ya llevamos un montón de tiempo con esto. Allí hay un gráfico en el que indica más o menos la potencia o la calidad de la señal de la televisión digital terrestre. Estamos hasta las narices porque con tanta tecnología y tanta cosa vemos cada día la televisión mucho peor que antes. O sea que a nosotros nos va muy mal. En casa de Alejandro, en la Almunia, que está cerquita del pueblo donde venimos, moció sobre el sistema sanitari, de Cataluña. Puedes estar muy bien informado, Alejandro. Perfectamente, sí. Como si vivieras en Barcelona. Exacto, nada, al lado de las Ramblas. Porque esta se ve perfectamente. ¿Y cuáles más ves? Pues en la TDT solo veo 10 canales. De los 10 canales, 6 en castellano y 4 en catalán. Ni Antena 3, ni Telecinco, ni La Sexta, ninguna de ellas. Y eso que la antena que hay arriba sobre el tejado es de última generación. En este pueblo no, pero en otros lo que ocurre es que hay demasiadas señales de televisión y se anulan unas a otras. En este lo que ocurre es que es zona de sombra. En algunas zonas aquí ven otros canales, pero están teniendo problemas por el sistema de codificador que les sale en drop y entonces pues se quedan sin señal en según qué momentos del día. La antena la vemos enfocada hacia allá. Está enfocada hacia Montecaro, me parece que es el canal 61. Y entonces, a lo mejor al otro lado, en el otro barrio, pues la tienen enfocada a lo mejor a otro repetidor y cogen más señal, más canales, lo único a lo mejor con más problemas. En Santa Eulalia la Mayor, y miren que el pueblo está alto, tampoco hay manera de que se vea la tele a días, va un poco, ¿no? Va un poco a días. Hay días que no se ve ningún canal, solamente Aragón Televisión, solo. El nuestro, menos que estamos quedando muy bien, pero... El vuestro. Eso es el único, este. ¿Pero qué pasa cuando hay un partido de fútbol importante? ¿Que no se ve? La radio, señora. ¿La radio? La radio, voy a escuchar la fútbol. ¿Sí? Con lágrimas, con nostalgia. Solo la radio. Hemos pagado por tener buena televisión y me gustaría ver la televisión bien, pero que no la veo, no es imposible. Y contra mejor película ahí... mejor te la quitan. Y la alcaldesa de Loporzano, Celia Carrera, es la que recibe pues las quejas de todos estos vecinos que hemos ido viendo y le preguntan que cuándo se va a arreglar y que cómo se va a arreglar, y es precisamente lo que queremos saber. Técnicamente, ¿qué es lo que se necesita para que los vecinos de este municipio de Loporzano puedan ver la tele? Pues se necesita, la solución que nos han dado es poner 2 antenas, una en Santa Eulalia la Mayor y otra en Sipán. Llevamos desde noviembre a vueltas con la Dirección General de la Información y que sí que lo están estudiando. En Santa Eulalia está ya el sitio ubicado y no hay ningún problema, y estamos a la espera de que vengan los técnicos de la empresa que lo lleva para ver cuál es el sitio adecuado en Sipán para solucionarlo. No podemos ser vecinos de tercera, que todos somos ciudadanos de primera, vivamos donde vivamos. Esperamos que solucionen pronto este problema. Vamos ahora con un sistema a prueba de cacos. Es lo que han inventado un cerrajero y un carpintero zaragozanos y vamos a ver en directo en qué consiste con nuestro compañero Antonio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Hola a todos. Con una tarjeta como esta, simplemente podemos abrir la puerta de cualquier casa. ¿Que no te lo crees? Hoy lo vamos a demostrar en directo. Además, queremos hacer una advertencia a todo el mundo. Se acerca la Semana Santa, muchos nos vamos de vacaciones y nuestra casa queda totalmente a manos de los cacos, podríamos decir. Esta gente amiga del ajeno que nosotros nos llevamos regular con ellos. Bueno, pues hoy vamos a demostrar cómo 2 aragoneses han ideado un invento, podríamos decir, ¿verdad? Un nuevo sistema de seguridad con el que esa famosa manera de abrir la puerta con la tarjeta de crédito, ¿verdad?, queda anulada. Totalmente. O sea, con este sistema es imposible entrar. Porque es que esto vino a raíz de unos robos que hubo en Zaragoza y estuvimos nosotros. Y claro, entraban en los pisos pero no rompían nada. Y nos extrañó que hoy entraban por este sistema. Es un sistema muy sencillo, la entrada es sencillísima y este sistema lo que hace es anular totalmente esta forma de entrar en un domicilio. Me comentaba Roberto que incluso deberíamos echar la llave cuando estamos dentro de casa porque tienes clientes a los que les han entrado incluso ellos estando dentro, ¿no? En algún chalet que una señora concretamente bajaba de la ducha
y se encontró dos señores dos señores, por decir algo, ¿no? Se los encontró en el salón de su casa. Y entonces han sido varias también las personas que nos han comentado este tema. Y claro, nos pusimos a pensar, Ángel fue la persona que ideó el sistema, yo lo estuve viendo, en fin, entre los dos hicimos un poco unos ajustes y demás, y ahora es una seguridad del 100% de que con este sistema no van a entrar. Y muchos pensarán en casa, nosotros tenemos puerta blindada, por ejemplo, igual. No tiene nada que ver, se puede abrir exactamente igual. Da igual que sea blindada, que acorazada, que la puerta que sea, si la dejan solamente de resbalón, la puerta es vulnerable, cualquier tipo de puerta que haya en el mercado. Vamos a hacer una pequeña demostración para que todo el mundo compruebe cómo una puerta blindada se puede abrir pues con eso mismo, con una tarjeta, con un plástico, con lo que haga falta. Primero quiero que veáis esta puerta, si no te importa, Roberto, un momentito. Esta puerta está totalmente cerrada, no hay manera de abrirla, ¿vale? No tenemos llaves por en ningún sitio, ¿verdad, Ángel? Vamos a mostrar las manos. No tenemos llave, no tenemos nada, simplemente tenemos un plástico, ¿vale? Y con ese plástico vamos a abrir esta puerta que además su dueño asegura que es blindada, ¿vale? Vamos a ir procediendo a la apertura. Por seguridad vamos a hacerlo de espalda, ¿vale? Para que nadie tome nota de cómo se abre. Y en pocos segundos podemos comprobar cómo, haciendo un pequeño juego con el plástico, ya está abierta. Esa puerta ha quedado abierta, Roberto. Totalmente, totalmente. Es así de fácil. Ahora con el sistema nuestro, luego si queréis hacemos la misma prueba y veréis que es imposible abrirla. Es cuestión de segundos, o sea que uno puede estar tranquilamente en el baño, ¿verdad? Sí. Y de repente la gente suelen llamar y entonces cuando ven que no responden a la llamada es cuando entran. Pero hay gente que está en el baño o que está en algún sitio que no oye esa llamada y se encuentra con la gente dentro de su domicilio. El sistema de seguridad que habéis ideado parte de esta parte de la puerta, ¿no? Sí, digamos. Es un refuerzo que lleva aquí, ¿verdad? Que lleva el resbalón. Entonces se mete dentro del marco y evita que se pueda meter cualquier cosa. Es una cosa muy sencilla pero muy efectiva. Y rápida de instalar además. Sí, en 20 minutos, 25 minutos, bueno, ya lo veréis luego, está hecho. Pues Alba, hacemos una cosa, nos quedamos aquí velando por la seguridad del dueño de esta casa y en unos minutos os enseñamos ya este sistema Made in Aragón, además hay que decir, totalmente instalado. Hecho por dos zaragozanos, como tú decías, Antonio, que es muy importante. Enseguida volvemos con vosotros para ver si funciona. Y en Calanda todo está listo y preparado para que la procesión que recorrerá las calles de Calanda durante toda la tarde comience ya. Y está ya Jennifer. Buenas tardes. Buenas tardes, Alba, buenas tardes a todos. Pues sí, en unos momentos, a las 7:30, comenzará aquí en este Templo del Pilar esa procesión del Milagro de Calanda, esa procesión en el día tan importante como el de hoy, que es el del Milagro. Y lo que os vamos a enseñar ahora son las dos peanas que van a salir en procesión. Esta que vemos aquí es la de Miguel Pellicer, ese hombre que sufrió en sus mismas carnes el milagro por parte de la Virgen del Pilar, y esta que tenemos al otro lado pues es la de la Virgen del Pilar. Y estos niños, bueno, sobre todo niñas que tenemos aquí, son los que el año pasado hicieron su primera comunión, que también son parte de esta comitiva. Y con nosotros está ya Dionisio Franco. Dionisio, es el mayoral que dirige un poco lo que es esta procesión, ¿verdad? Bueno, esta procesión y lo que es el Pilar. En realidad la palabra mayoral a lo mejor pues nos sienta muy bien porque suena más a campo, ¿no? Pero es el administrador del Pilar durante los años que le corresponden. Es un cargo que dura 2 años, ¿verdad? Normalmente 2 años, lo que pasa que desgraciadamente pues hay años que no hay un relevo y entonces hay que apechugar y seguir con más años, sí. Me imagino que sobre todo para la gente, para los calandinos, antes me lo comentaba el párroco de la iglesia, que aparte de la iglesia parroquial, que es la de Nuestra Señora de la Esperanza, que está en la Plaza de España, esta donde estamos hoy, que es el Templo del Pilar, tiene un gran cariño para todas las personas que viven en Calanda. Mucho. O sea, yo lo he podido observar, por ejemplo, en la parroquia, pues hay un problema de limpieza, o sea, porque esto se hace con voluntariado, ¿no? Y yo pues, ahora al entrar pensé, digo, pues si tenemos ese problema, pues vaya, aquí no. Aquí con la mayoral, la que es mi mujer, pues a veces dicen, Virginia, por favor, ¿qué no nos llamas, no? O sea que con esto te digo todo. Además aquí también, yo antes he podido leer en algunos de los escritos que hay en este templo, que es donde empiezan todas las rondas joteras, las partes más importantes de las fiestas patronales empiezan aquí, en esta Plaza del Pilar. Por supuesto, la ronda del Pilar ya no digamos, empieza aquí, las procesiones todas las que hay, en fin, todos los actos así un poco fuertes es el Pilar. Todo gracias a ese milagro que tuvo lugar en 1640 y que le aconteció a Miguel Pellicer, que además tenemos aquí la capilla, ¿verdad? Es que precisamente esa capilla, porque esto era
la vivienda de los padres de Miguel Pellicer. El local anexo, el edificio anexo. O sea, lo que es el museo se hizo después. Eso se hizo para el capellán. Pero precisamente es la capilla del Milagro y es donde se considera que se realizó el milagro, porque era la vivienda de los de Miguel Pellicer. Y lo que ocurrió fue que a él, después de pillarle un carro tirado por 2 mulas, un carro de trigo, tiempo después, él se echa a dormir una noche. 2 años y 5 meses que lo hice la canción, cosa vista y aprobada, pues entonces se levantó con la pierna puesta. Y te digo una cosa, yo he podido observar en este tiempo que llevo de mayoral que quizás sea uno de los milagros que están más documentados, porque ahí en el museo tenemos documentos notariales, etcétera, etcétera. Además fue oficial el 27 de abril de 1641, cuando ya se hace oficial este milagro. Exactamente. Y hoy por eso celebramos esta procesión que va a tener lugar dentro de unos minutos y que sale de aquí y va hasta el humilladero, pero que ese humilladero es también una antigua ermita del Pilar. Sí. Que ya había aquí en Calanda. Esa más antigua que esta. Esta se realizó, hay unas leyendas que se dicen que se llama el humilladero, y porque eso era el antiguo camino de Valencia, o sea, la carretera de Valencia, ¿no? Y parece ser que cuando las batallas con el Cid Campeador y tal, hubo unos caballos que al llegar a la ermita esa se arrodillaron, y de ahí viene la palabra humilladero. Se humillaron ante la Virgen. Después eso fue primero y después se hizo el templo. Este templo se empezó a construir en el año 1643. Y desde entonces hasta hoy, con ese cariño que decimos y ese fervor, y todos estos fieles que están aquí congregados esta tarde, para disfrutar en unos momentos, como os decimos, de esta procesión del Milagro de Calanda. De la que no nos queremos perder ni un minuto. Enseguida volvemos con vosotros, Jennifer, gracias. Bienvenida seáis, dulce madre, protectora nuestra, protectora nuestra, protectora nuestra. Ya lo han visto, un año más Calanda recuerda el milagro de Miguel Pellicer, quien hace más de 300 años recuperó una pierna que le había sido amputada. Lo ha hecho despertando a todo el vecindario a las 6 de la mañana con la tradición de los despertadores. Un recorrido acompañado además de grandes almuerzos para reponer fuerzas. Enseguida lo vemos. Pilar es la única mujer que está en estos cantos de la aurora que pasa. ¿Aquí es donde usted hacía el vino? Sí, aquí me hice un tinico y por aquí las tablas y aquí pisaba las uvas de aquí para arriba. Y después levantaba las tablas y caía el vino y el orujo abajo, al tinillo. Regresamos hasta Utebo, donde siguen rindiendo homenaje a las mujeres, porque marzo es su mes. Seguro que la mujer más querida de Utebo ha recibido en el día de hoy muchas flores. Vamos a ver si es así. También las ha recibido David. Hola, buenas tardes de nuevo. Hola, estoy aromatizado por la primavera. ¿Qué dirías que estoy oliendo ahora mismo, Alba? Pues no lo sé, ¿qué es eso? Esto ¿No será una menta? Se utiliza ¿no? una bebida tropical, eso es, el mojito. Pues mira, de casualidad te lo he dicho, ¿eh? Flores aromáticas que se pueden ahora utilizar en primavera porque llega la primavera. Belén, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Llegan las flores a la calle porque fíjate el jardín que tiene aquí montado Belén y sobre todo pues con ganas de tener flores en casa, ¿no? Sí, claro. Tenemos aquí ya mucha muestra. Cuéntanos qué flores podemos tener en esta temporada. En esta temporada pues tenemos mucha clase de flor de temporada. Puede ser, por ejemplo, margaritas. Se llevan muchísimo. Las margaritas que tenemos aquí, distintos colores. Sí, ahora no hay mucha cantidad de flor de temporada porque todavía es prontito, pero sobre todo las petunias, geranio normal, viene algo de geranio normal, el geranio de pensamiento que también está muy florido, que es este de aquí abajo, aquí, eso es. Geranio de aquí, este rosa, fíjate qué colores más llamativos y bonitos. Geranio de pensamiento y faltan muchísimas más cosas, pero bueno, ya van trayendo, bueno, lo que es el mesen también, que es la uña de gato que está por allí. El año del gato. Uña de gato. Ah, uña de gato, yo digo, esta viene de China. Se le dice uña de gato por lo que es la hoja así picudita. Entonces, es verdad, ¿cierto? Calanchoe también, sí, calanchoe, bonito. No le puede dar mucho el sol, pero sí, también se Vemos puede... que también económicos, ¿no? No hace falta dejarse un dineral para tener flores en casa. Eso es, más bien económicos porque ahora se lleva mucho lo bueno, bonito y barato. Bueno, bonito y barato. Veíamos también las aromáticas, la menta, tenemos el romero, pero vamos para adentro porque la primavera nos trae muchas cosas. Por ejemplo, fíjate, mosquitos. Empiezan a venir los mosquitos. ¿Y qué tenemos para combatir los mosquitos? Pues aquí tenemos una planta antimosquitos. Es una variedad nueva que ha venido, que no se comercializaba hasta ahora aquí en Zaragoza y
y hemos empezado pues a traer ¿Y cosas esto nuevas. qué hacemos? ¿Lo dejamos en el balcón? Sí, se deja en el balcón, mejor dicho que no le pegue muchísimo el sol, es como así como carnosa, es como una variedad de tipo cactus, porque es carnosita y necesita poquita agua. Venga, vamos para adentro porque nos queda poco tiempo, pero queremos enseñaros también, por ejemplo, llegan las bodas, empieza el buen tiempo, la gente se empieza a casar, ¿y qué hacemos entonces? Pues también hay que mirar las flores, ¿no? En estos momentos, ¿qué se pide normalmente para los matrimonios, para las bodas? Las novias hay de todo, está la novia clásica, como puede ser un bouquet, por ejemplo, como es ese que está ahí. Todos estos ramos son los que hicimos en lo de Mundo Bodas, que también salimos aquí en la televisión. Y estos son con rosas estabilizadas, son rosas disecadas y flores disecadas que nos estropean. Yo le preguntaba a Belén, ¿esto también como en Estados Unidos se tiran terminando para atrás o no? Hay gente que sí que lo tira, lo que pasa es que imagínate, ese por ejemplo es todo estructurado, es todo Que como le metálico, caiga a alguien en la cabeza, va a ser que luego corriendo urgencias. termina la gente en urgencias. Bueno, vamos a hacer que ahora Belén pase al otro lado, porque es tan rápida Belén haciendo ramos que yo le he dicho, y esto ha surgido así en el momento, ¿eres capaz de hacernos un ramo en menos de un minuto? Pues lo va a intentar. Ella ya ha empezado y nos va a hacer un ramo primaveral, ¿con qué, Belén? Un ramo primaveral todo así combinado con flores pues una combinación de flor variada. De colores. Bueno, se acerca también el día, muchos colores. La primavera, sobre todo, ¿no? Hay que empezar a combinar colores, hay que ser arriesgado. También en la indumentaria, me atrevería a decir yo. También. Aquí hay que ser arriesgado en todo. Bueno, también se acerca el Día de la Madre, queda un mes. Y yo le decía, todavía queda mucho tiempo, pero es una floristería, es poco tiempo, Belén. Para una floristería un mes no es nada, porque nos tenemos que preparar bastante material, en plan, pues la decoración de la tienda, en trabajos de plantas, de artificial, por ejemplo, porque para el Día de la Madre se vende todo. Bueno, decíamos también que Rosa había recibido un ramo de flores exquisito, todas las premiadas por ser mujeres del mes. Aquí en marzo ya sabemos que se celebra ese mes dedicado a las mujeres, pues han hecho el ramo aquí. Rosa, que ya has visto que yo creo que en 3 minutos hizo todos los ramos de flores, porque es muy rápida. 25 rosas y el ramo de rosas. Entonces mi ayudante... Está ahí oculta, vamos a ver si la vemos, Daniela. Daniela, esta es mi ayudante, la chiquita de Bensiflor. También una parte bastante importante de aquí, porque cuando no estoy yo está ella. Es una versión Belén en pequeño. Bueno, decíamos, los días más fuertes, el Día de Todos los Santos para una floristería es el Día de Todos los Santos y el Día de la Madre, donde aquí Belén le pone al turbo, aunque parezca difícil creerlo, que puede ir más rápido, y empieza a hacer ramos como este tan bonito. Estoy muy nerviosa, voy despacio porque estoy nerviosa. Bueno, Belén. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo vamos a terminar? Vamos a hacer con el hecho, pues porque no me ha dado tiempo de coger otra verde, porque esto era improvisado. Entonces es un bouquet primaveral. Bueno, está cumpliendo el tiempo, David. Está cumpliendo el tiempo. Mira, en menos de un minuto nos ha preparado aquí un ramo exquisito. Que ¿a quién se lo vamos a regalar, Belén? Pues vamos a regalar a tu ayudante. A tu ayudante. A mi ayudante. Mira, a la chica que está sujetando el cable, a nuestra amiga productora, que se va a llevar este ramo, podríamos decir, ultra veloz, que ha hecho aquí Belén. Y muy nerviosa. Para recibir la primavera con buen agrado. Pues precioso ese ramo, David, y a disfrutarlo, que lo disfrute nuestro ayudante Eva. Gracias. Y recuerden que todavía tenemos que comprobar si el sistema a prueba de cacos que han patentado un cerrajero y un carpintero zaragozanos es realmente efectivo o no. Enseguida lo descubrimos. Enseguida estaremos con ellos de nuevo. Regresamos antes hasta Olaya porque después de ver los animales y los huevos de las gallinas de Angelina, queremos ver ya esa casa rural. Hola de nuevo, Bea, ya estamos allí, ¿no? Mira qué imagen, oye, que menos que podría ser, por ejemplo, en sus épocas mozas aquí, Angelina, con su gallo, ¿o no? Sí, muy bien. Claro que sí. Para matarlo. Así rubica, para matarlo. Usted lo que quiere es matar gallos y matar pollos. Y matar conejos. Ay, de todo. Madre mía, de momento matarlos no los vamos a matar porque les hemos cogido los huevos y vamos a lo que nos tenía Angelina preparada, que es ese plato de esos huevos. Vamos para la cocina, Angelina. Vamos adentro porque, claro, ya estamos en esa casa rural que os decía que tiene Angelina, con 4 habitaciones para todo el que quiera venir aquí a pasar unos días a Olaya, pueblo precioso. Mira, ya está aquí Nati con el aceitico. ¿Ya está preparado, Nati? Sí, ya está. Preparado. Nati, que es la prima de Angelina, también de Olaya, ¿verdad? También. Pues vamos
vamos a dejar aquí los huevicos y mientras Angelina va a lo suyo, porque además me ha dicho que va a hacer los pequeñicos, ¿no? Sí. Porque son más sabrosos. Más sabrosos. Qué bien, oye. ¿Cuántos huevos ha hecho usted en su vida? Porque me dice a mí la gente que todo aquel que viene a Olaya no se va sin probar los huevos de Angelina. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Ah, digo, a ver si me han mentido o algo. No, claro que no. Por aquí, mientras, Nati, que yo decía que es un pueblo muy pequeñico, pero es bien majo, tiene una torre preciosa. El pueblo no es feo, es bonito. Vamos, para nosotros es más bonito. Pero tenemos muy poca gente. Muy poca gente, estaremos ahora unas 40 personas. ¿Y esa torre tan chula que tiene en Mudéjar? Pues sí, es muy bonita. Hace bastantes años que la restauraron y es bonita por dentro, muy bonita también. Preciosa. No la habréis visto, no la habréis visto. Sí, así por dentro también. Por dentro no, por fuera, pero me ha parecido preciosa. Sí, es muy bonita. Y por aquí también hay que decir que hemos estado visitando también el Sabinar, que tiene, mientras Angelina le va dando ahí a los huevos, Rogelio, un Sabinar que Sabinas se crían allí, ¿eh? Muy buenas, muy buenas. Hay mucha cantidad de hectáreas ahí. Que viene mucha gente a verlo, el Sabinar de Olaya. Es muy famoso, sí, como los famoso. Huevos de Angelina. Igual. Casi, igual. ¿no? Sí. Casi. Pues oye, yo creo, ¿cómo van esos huevos? Mira qué pequeñicos salen. Mira. Esto viene también para aquel que no tenga mucha hambre, ¿no? Claro que sí. Y el que no se come 2 o 3. O los que hagan falta. Los que hagan falta. Y ya está. ¿Y la conserva también la hace usted, que vemos que la tenemos ahí? También, eso también lo hago yo. Fíjate, oye, cuántas cosas. ¿Viene mucha gente aquí a la Casa Rural de Olaya? Pues no me puedo quejar. Hasta ahora, los tiempos que corren, ¿verdad? Sí, no me puedo quejar. Además, ¿la lleva usted sola? Sola. ¿Sin nadie más? Siempre. ¿Para sola, todo? Para todo. Hasta ahora no necesitaba a nadie, pero ahora ya... ¿Con 70 y cuántos que tiene? 71, pero va a hacer 72 al mes que viene. ¿Al mes que viene ya? ¿Está de cumpleaños? Sí. Oye, pues habrá que probar estos huevos. Hombre, claro que sí. De gallina enana. Sí. ¿Qué tiene usted? Que tiene una pinta estupenda y que yo creo que también se animarán, Nati y Rogelio también se animarán a comer los huevos, ¿no? Bueno, Nati me mira como diciendo... Como ¡ay! diciendo que hace muchísimo tiempo que no me he comido un huevo frito. ¿Hace mucho que no se come un huevo frito? Pero es porque me parece que no me sientan bien. Yo también hace mucho que no me como un huevo frito. Pues yo tampoco. Se lo puedo decir que es verdad, y mi marido casi... Igual o menos. También. Porque es diabético y no los huevos fritos no se los doy. Pues hoy los probaremos, aunque sea un cantico. Saben buenos, ¿verdad, Rogelio? Saben muy buenos los huevos fritos. Pues aunque sea un cantico entre los diabéticos, los que estamos a dieta y los que hace mucho que no comemos huevo frito, por Angelina y por saber de verdad. Claro que sí. Los contenedores se los come Rogelio, dice, para no montar el pan. Claro, esa es la marcha. Pues mientras, como ya tenemos estos tres, mientras Angelina va acabando ese huevico que le queda, porque también vamos a poner, hombre, aquí no nos vamos a poner de huevo solo nosotros, que está Diana y está Vicente y Antonio, que seguro que van a querer un huevito como este, y la conserva que tenemos aquí, y mira de postre que nos ha preparado, que también hace melocotón en almíbar. Angelina, menuda tarde nos vamos a llevar hoy, Alba. Desde luego, solo por conocer a Angelina merece la pena visitar su casa rural en Olaya. Gracias, Beatriz. Y seguimos. ¿Quieren saber qué ocurre finalmente con el sistema antirrobo que les estamos dando a conocer hoy? Pues regresamos con Antonio, vamos a ver si ha funcionado. Hola, Antonio. Hola de nuevo, Alba. Pues justo nos pillas acabando de instalar este sistema novedoso que ya he dicho antes, Made in Aragón, que es que aquí le damos en Aragón mucho a la cabeza para eso, para evitar que los cacos se hagan dueños pues de cosas que no son suyas. Justo estamos instalando, digamos, lo que sería la pieza clave, ¿verdad?, sí, de este sistema, que es esa plaquita, ¿no? Esa plaquita es la que protege el resbalón y evita que se puedan meter ningún tipo de tarjeta u objeto hacia el resbalón. Luego lleva una canal en la parte del marco, y entonces la chapa se mete dentro de la canal. Con eso evitamos que se pueda meter cualquier cosa, y entonces es imposible abrir. Por lo menos hasta ahora no hemos podido abrir. Y es que claro, simplemente se trata de utilizar un poco la lógica, es decir, es bloquear el espacio por el que pasaría esa tarjeta o ese plástico, ¿no? Efectivamente, eso es. Y me comentabas que está siendo todo un éxito además, total, ¿no? Total, llevamos puestas ya un montón y bueno, y la gente no para de llamar. En 15 días unas 70. Sí, más o menos. Porque es una cosa económica, vale 46 euros. El sistema se llama Ferrogar. Estamos en la calle María Lostal número 9. Y bueno, y de momento, pues oye, nos va la cosa bastante bien. Hay que decir que además
está patentado, o sea que es un invento vuestro, aragonés, ¿verdad? Totalmente, está patentado, es un sistema de utilidad y bueno, y útil desde luego es. Con un precio muy económico. Seguro. Alba, yo creo que lo que deberíamos hacer ahora mismo es comprobar si funciona o no, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos a verlo rápidamente. Vamos a verlo, pues me voy con Ángel para afuera, ¿vale? Nuestro compañero se queda dentro con Roberto, cerramos la puerta, me seguiréis oyendo aunque no me veáis ya más, ¿eh? Venga. Cerramos y vamos a intentar abrir, a ver si es posible. Yo iré narrando poco a poco. Ángel está intentando meter el plástico ahora mismo por la puerta, no sé si podéis oírlo. Está haciendo fuerza y nada, bloquea, ¿verdad, Ángel? Sí, nada, imposible. No se puede llegar al resbalón. Es imposible abrir, ¿verdad? Bueno, pues oye, compañeros, abridnos. Muy seguro este invento, ¿verdad? Esta patente que han inventado Roberto y Ángel, dos personas que además le han dado al ingenio, ¿no? Porque, bueno, Ángel, ha sido el que Ángel es el que le dio el ingenio porque Ángel estaba además en el paro, ¿verdad? Estaba desempleado y un poco pues fuimos ideando, ¿no? Yo le comenté la problemática que teníamos de que llegábamos a los domicilios, incluso él me acompañó una vez simplemente pues por ver, ¿no? Y que una señora en Francisco Vitoria, me acuerdo, que nos dijo que le habían entrado en el piso y que no le habían roto nada. Y efectivamente le habían entrado con este sistema. Y claro, surgió la idea, luego hicimos unas variaciones y tal en el primer modelo y ha quedado esto y es seguro. Y vamos a mostrarlo, vamos a seguir mostrándolo por aquí un segundito para tener la imagen, para que la gente se quede bien con la idea. Es esta plaquita la que encaja en la canal aquella, ¿vale? Y justo es lo que hace que quede totalmente bloqueada la entrada a la puerta, aislada, ¿verdad? Sí, totalmente aislado. ¿Y qué dicen los compañeros cerrajeros? Porque claro... Pues hombre, esto si lo piensan un poco bien es trabajo para ellos, porque así de esta manera también no será cualquiera el que pueda entrar en un domicilio, tiene que entrar un profesional, que es la idea vamos también principal, que es que tiene que ser un profesional el que entre en un domicilio con el dueño o la persona autorizada delante, esa es la idea. Porque es verdad que muchas veces, pues por problemas familiares y tal, es otra persona la que pide que se abra esa puerta, ¿verdad? Suele pasar a lo mejor en separaciones o en fin, en alguna cosa que a lo mejor utilizan, nos llaman a nosotros porque ellos no saben abrir y a lo mejor es un robo, en fin, nos ha pasado bastantes veces, bueno, muchas veces. Pues ya lo saben, señores, con este nuevo sistema de seguridad, pues lo dicho, en casa nos vamos a sentir mucho más seguros. Muchísimos más seguros, claro que sí, Antonio. Gracias por enseñarnos ese nuevo sistema. Y seguimos con medidas anticrisis, aunque en esta ocasión las vemos en la cocina. Martina, cuéntanos. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, pues vamos a cocinar calabacín relleno, pero no relleno de mí como lo veías en ese calabacín, sino relleno de marisco. Y una medida anticrisis porque es un plato muy barato y además para celíacos. Aquí tenemos ya todos los ingredientes preparados. El calabacín, necesitaríamos 4, ya ha utilizado Alejandra, nuestra cocinera de hoy, 1, que ya lo tiene perfectamente limpio. Necesitamos bacalao, aquí tenemos 2 lomos de bacalao limpios. Gambas, unas 24 gambas, mejillones, 12, una docena de mejillones, cebolla, ajo y aceite. Para la bechamel necesitamos harina, leche y mantequilla, pero harina especial para celíacos, que es una de las cosas por las que este sitio que hace comida casera se ha hecho muy conocido entre la gente celíaca de Zaragoza. También necesitaremos pimienta, nuez moscada y sal. Y como decíamos, Alejandra ya tiene aquí casi todo preparado porque tenemos que hacer un picadillo con todo este marisco que estamos viendo y con el bacalao. Exactamente. Sería un picadillo, la cebolla a rehogar, luego los ajicos y luego pues las gambas, mejillones y por último el bacalao, ¿vale? Entonces el resultado final pues sería este, ¿de acuerdo? Ahora simplemente lo que tendremos que hacer es flambear un poquillo con el coñac que veis aquí, lo vamos a flambear. Se pone. Decíamos que es un plato anticrisis porque la verdad es que no es caro, sí, ¿no? Sí. No, para nada, además es un plato súper bueno para poder, es muy fácil de digerir y creo que estará presente en todas las cocinas aragonesas hoy por hoy el calabacín, ¿no? Y que además que por su sabor que no es demasiado agrio ni fuerte, pues gusta tanto a mayores como a niños. Como veis, estamos flameando un poquito. Esto es eso que le da el sabor, ¿no? Exacto, especial a este calabacín. Eso es, exactamente. Le dará el toquecico pues del marisquico con el coñac flameado, como veis ahí.
Y tenemos ahí la bechamel, ¿no? Exactamente. La bechamel que decíamos con harina para celíacos. Eso es. Entonces la bechamel se prepararía con la poquita mantequilla que teníamos, el aceite y la harina de celíacos, que la dejaríamos freír un poquito. Luego iríamos añadiendo la leche poco a poco. Por último la pimienta, la nuez moscada y la sal, ¿vale? Y sobre todo en la bechamel los truquitos famosos es que cuanto más se mueva, más sabrosica saldrá, ¿de acuerdo? Entonces ahora lo único que vamos a hacer es mezclar el marisco, que como veis ya se nos ha flambeado, ya se ha acabado, con la harina. Es un sitio donde se puede comprar comida para llevar y hace un tiempo vino una clienta que era celíaca y a partir de ahí casi os habéis especializado. Exactamente, una clienta y ahora ya más que clienta es amiga, ¿vale? Un saludo le mando. Es celíaca y bueno, como la chica pues tiene bastantes dificultades hoy por hoy para poder encontrar, que no hay muchos sitios donde, y por su profesión ella no tiene mucho tiempo para cocinar, pues bueno, empezamos nosotros a preocuparnos un poquito pues por lo que es la comida para celíacos y a través de ahí pues ha venido mucha más gente y demanda, pues ya que tenemos varias cositas y nos preocupamos bastante por ellos. Alejandra, te voy acercando este calabacín, ¿no? Que ya está limpio, lo has cocido, ¿no? Eso es, lo he cocido como podéis comprobar, ¿vale? Entonces le hemos vaciado la carne, le damos la vuelta con cuidado, no va a ser que se nos rompa y ya vamos a rellenarlo. Lo tenía en papel absorbente como podéis comprobar para que absorba bien el agua y no se nos quede con exceso de agua. Entonces esto ahora lo pasaríamos a una fuentecica de horno, ¿vale? Con el poco de queso por encima, rallado. exactamente, para que le dé el toquecico este de gratinado, ¿de acuerdo? Entonces iríamos al horno, ¿no? Eso es, con la bandeja apropiada de horno y como podéis comprobar el resultado final pues sería este, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo tendría que haber estado en el Nada, horno? para gratinar es muy poquito tiempo, de 2 a 4 minutos como mucho, hasta que el quesico empiece a dorarse para que no sepa demasiado fuerte, ¿vale? Y nada, ya solo nos falta emplatar, como podéis ver. Un poquito de perejil con marguiñano, que ya tenemos en el plato preparado, ¿no? Eso es. Y entonces ya sería emplatar ahí. Hemos y nada, preparado y servir. esta ración para que la vean nuestros Eso es, espectadores, pero simplemente serían para ver, 2 calabacines. Eso es, 2 por persona, exactamente. Por eso teníamos ahí 3 calabacines, más el que he utilizado yo 4, que sería un calabacín entero por persona. Entonces, este sería el resultado final, ¿vale? Hacéis menús, pero ¿por cuánto podríamos llevarnos este plato de calabacín a casa? Este plato de calabacín, precisamente, pues esto es que aquí es, si no es dentro del menú, tendría que ser por peso. Entonces y es el un poquito menú difícil cada de día, calcular. si queremos comer Eso es. casero. Cada día comida casera, 3 primeros, 3 segundos y postre por 7,90, ¿vale? A elegir. Muy bien, pues ¿qué te ha parecido este primer plato, este calabacín gratinado con marisco? Nosotros nos quedamos aquí porque tenemos preparado un postre. Un postre y también una buena medida anticrisis. Gracias, Martina. Volveremos hasta la cocina. Ahora regresamos hasta Calanda para ver ya el comienzo de la procesión que conmemora el conocido como Milagro de Calanda. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes de nuevo a todos los espectadores de Aragón Abierto. Pues como decías, seguimos en Calanda y seguimos a puntito ya de comenzar esa procesión en honor del Milagro de Calanda, de este milagro que aconteció en 1640 y que habla de la vida de Miguel Pellicer, al cual la Virgen del Pilar, después de haber sufrido la amputación de una pierna, le restableció dicha pierna, la pierna derecha. Y en este momento vemos cómo salen de esta iglesia del Pilar, aquí en la Plaza del Pilar también en Calanda, pues esta comitiva de la procesión. Estamos viendo a las damas de la corte de honor y detrás estamos viendo ya algunos de los niños que han hecho la comunión el año anterior, que también forman parte de esta comitiva de la procesión. Van saliendo poco a poco estas personas, como decimos. Una procesión que tiene 2 peanas, ¿verdad, Jennifer? Sí, 2 peanas. De momento no han hecho acto de presencia aquí en la plaza, ninguna de las 2 están en el interior del templo. Las hemos visto antes, en la anterior vez que habéis estado con nosotros aquí en Calanda, pero ahora de momento no han salido. Y tenemos también preparada aquí a la banda de música municipal de Calanda, que está preparada ya para dar ese pistoletazo de salida, como os estamos contando, a esta procesión. Vemos a los vecinos de Calanda que se ponen a uno u otros lados para procesionar junto con la comitiva central. Y en unos momentos, como decimos, y ahora parece que sí, va a salir por el pórtico de este templo del Pilar aquí en Calanda esa peana dedicada a Miguel Pellicer. En unos segundos lo vais a ver. Ya lo estamos viendo cómo sale por este templo del Pilar esa peana dedicada a Miguel Pellicer, que era vecino de Calanda y
que, como os he contado, en 1637 sufrió un accidente, ya que un carro en el que él iba subido se cayó, y cuando cayó la rueda del carro le pasó por encima de la pierna derecha y tuvieron que amputársela. Y tiempo después, en 1640, el milagro dice que la Virgen del Pilar hizo que volviera a tener pierna derecha de nuevo. Y estamos ya viendo que va a comenzar esa procesión, comienza la música a sonar. Se trata del himno nacional en honor a la Virgen del Pilar. Una peana en la que Miguel Juan Pellicer, Jennifer, como vemos, está arrodillado a la Virgen del Pilar en señal de agradecimiento. Claro, Alba, como tú bien dices, está arrodillado a la Virgen del Pilar, que es la autora de este milagro que se conmemora, como hemos comentado hoy, día 29 de marzo. Y vemos que sale también la segunda peana, que, como te contaba antes, esta es la que ya está dedicada a la Virgen del Pilar, propiamente dicha. Y estas cintas que llevan estos niños, que son niños que han hecho la primera comunión pues el año anterior. El tiempo ha querido acompañar también, Jennifer, a los calandinos, ¿verdad?, en este día tan especial para ellos. Pues así es, porque como estáis viendo, no es una procesión en la que haya muchísima gente, pero sí que hay un sentimiento y un fervor que se siente, que además, lo que dices, hace una tarde muy placentera. Y es un día, la verdad es que estupendo para salir en procesión. Esta procesión dura unos 300 metros, sale de aquí, de este templo del Pilar, y va hasta el humilladero, que, como antes les comentaba, Dionisio, que es el mayoral del Pilar. El humilladero es una antigua ermita del Pilar. O sea, es como si saliera del templo del Pilar a la ermita del Pilar. Y aquí están algunos de los hombres, que son los caballeros del Pilar, que están todos aquí. Y mucha emoción, me imagino. Pues sí, mucha. Porque es muy grande la devoción que sienten ustedes los calandinos, pues a la Virgen del Pilar y a Miguel Pellicer, claro, por el milagro. Exactamente, que sí. Hemos empezado ya por la mañana con los despertadores y ahora pues seguimos con la procesión. Pues les dejamos que sigan continuando con la procesión y que disfruten. Gracias, Jennifer. Pues nos quedamos escuchando de nuevo esa banda de música y viendo esta procesión. Día intenso y de gran fervor religioso en Calanda, ya lo han visto, es su día grande. Por ello el pueblo entero recuerda ese milagro que nos contaba Jennifer de Miguel Pellicer, cuando hace más de 300 años, y gracias a la Virgen del Pilar, recuperó su pierna perdida. Esta mañana los calandinos han madrugado mucho para cantar la aurora por las calles. Vean. Con nuestro paisano Miguel Pellicer. Buenos días. Muy buenos días. Hoy en Calanda se madruga muchísimo. Son las 6 de la madrugada, de la mañana ya. Todavía no ha amanecido. ¿Y por qué se madruga tanto? Pues vamos a dar la vuelta a todo el pueblo. Y tenemos 2 horas para despertar a toda la gente y decirle que hay que levantarse para rezar el rosario y comenzar la fiesta del milagro. De que, como se canta en la copla, Miguel Pellicer, pues que él había perdido una pierna, pues aquella noche apareció con su pierna otra vez. De marzo saber. Y ahora vais por todo el pueblo con este acto que llamáis los despertadores. Sí, ¿Y cuántas paradas hacéis en 2 horas? Hacemos 27 paradas aproximadamente. Esta parada es especial, no tiene placa, pero es obligatoria también. ¿Por qué? Porque aquí vive el mayoral, que es el que se encarga en el Pilar de todas las cosas de mantenimiento, de limpieza, después de poner las flores para este día. Han cantado ya en la puerta de su casa y ahora les agasaja a todos con este desayuno madrugador. Un pica, sí. Así entre parada y parada se echa algo al cuerpo, ¿verdad? Esta es la última parada en este sentido, porque si no, no llegarían al Pilar. O sea, ¿luego ya no hay más desayunos? No. Aquí hay que aprovechar entonces. Ahí el almuerzo de la aurora. Pues nada. Pero eso es después de la misa de caballeros. De momento hasta las 8 de la mañana, con esto hay que recargar fuerzas, ¿no? Exactamente. Pues bueno, vamos a recargar fuerzas entonces. Pilar, ¿es la única mujer que está en estos cantos de la aurora? ¿Qué pasa? ¿Que esto es cosa de hombres? Bueno, pues tradición, nunca han ido ninguna mujer y yo los escuchaba cantar desde mí. Me emocionó. No sabía que me iba a pasar. Hoy es un día especial para usted, ¿verdad? Desde pequeña, cuando vivía mi abuela, nos asomábamos a la ventana a oír cómo pasaban los despertadores y a oírlos cantar en la esquina de mi abuela. Y un día le dije al sacerdote que me
que es que me gustaría ir, pero me daba coste porque solamente iban hombres. Pues tú ves y no pasa nada. Y al principio parece que los hombres decían, esto es una cosica de una ilusión, 2 días. ¿Y esa ilusión cuántos años dura ya? Pues puede que haga 15 años por lo menos que voy. Bueno, y después de 2 horas haciendo estas paradas y cantando por todo el pueblo, ¿cómo acaban esas gargantas? Pues un poco flojas, pero bueno, como lo hacemos con tanta ilusión y con tanta cosa, pues hacemos todo lo que podemos. Son las 8 de la mañana y comienza el Rosario de la Aurora, encabezado por el estandarte del Milagro de Calanda. Señoras, buenos días. Hoy es un día muy importante para Calanda, ¿verdad? Muy importante para Calanda. Y lo viven de una manera especial. Especial. Los que tenemos mucha fe, muy especial. ¿Y qué es la medalla que lleva puesta? Pues esta medalla es representamos las damas de honor de la Virgen. Hemos visto unas señoras que llevan esta medalla, usted también la lleva. Esas son damas de honor de la Virgen, caballeros del Pilar. Y lo representan llevando esta medalla. Exactamente. Esa medalla tiene más de 90 años, era de mi padre ya. Un año más, fieles a la tradición, los calandinos han celebrado este hecho tan significativo que ha marcado huella en la vida religiosa de la localidad. Nos marchamos rápidamente a publicidad, pero a la vuelta les llevaremos hasta Torrijos de la Cañada. Si se dirigen en alguna ocasión a esta localidad, una de las primeras imágenes que verán será esta, toda una ladera horadada por decenas de bodegas. ¿Quieren saber qué uso tienen actualmente? Se lo vamos a contar en unos minutos. Y si hace unos minutos les hablábamos de calabacín relleno de marisco, atentos, porque en unos minutos les enseñaremos a preparar un postre muy fácil de hacer. Enseguida se lo contamos.